Hola amigos, hoy estamos de pintura. Por fin el chasis desmontado y aquí en la habitación. Así que, bueno, ya habéis visto, previo una pequeña fase de lijado, pues para equilibrar, para igualar un poco. Es muy difícil, ya dije en su momento, pues quizá lo suyo sería haber chorreado el chasis. Pero como no dispongo de eso, pues bueno, lo he ido lijando donde veía yo que la superficie no estaban muy suaves y nada más. Yo creo que para lo que es más que suficiente, ¿no? Así que bueno, y entonces le he hecho una imprimación de poliuretano que es muy fuerte. El poliuretano a mí me gusta mucho como pintura. Y la caja la verdad es que no sé de qué color la voy a pintar. No sé si pintarla como el chasis en verde o pintarla de negro o pintarla de plata, así como el basculante. Y como las estriberas, por ejemplo, he quitado las estriberas, pues también para pintarla un poquito. Un par de violetas que había por aquí que no presentaban buen color. Luego la parte de su chasis, bueno, pues también. Y las dos piececitas que he hecho para sujetar la batería y esta era para el controlador, pues también las pintaré de verde. Pero la caja, pues no sé. La verdad es que ahora no lo sé, tendré que pensarlo así en la cabeza cómo puede quedar mejor. Y bueno, y el chasis, pues sí, el chasis ya está imprimado con poliuretano, a ver si ya mañana lo pinto entonces. Y el chasis pues irá de verde porque además tengo verde no sé dónde, hay por aquí un verde. Este me parece que es el verde Kawasaki, ese bote grande. Así que bueno, pues esto es el estado actual y este episodio lo voy a grabar en 2 días, hoy y mañana cuando lo pinte de verde para enseñaros. Así que bueno, en principio marchando y bueno, pues se le da otro aspecto, ¿no? Ya pintar el chasis parece otra cosa. Así que nada, contento de ir avanzando en el proyecto y bueno, y espero que a partir de ahora pues sea ya todo ir hacia el montaje. Bueno, pues ha pasado un día. Me he afeitado y todo, así que está claro que hemos dejado el tiempo necesario para que esto seque, estas piezas, sobre todo el chasis. Qué fuerte queda el poliuretano este, me encanta. Queda muy fuerte, queda muy bien y ancla muy bien, seca muy rápido. Casi que ayer mismo lo podía haber pintado, ¿no? De verde, pero bueno, mejor dejarlo un día y está perfecto, muy bien. Yo creo que va a quedar decente, así que vamos a seguir con el proceso. Al final he pensado en pintar esto en verde, porque total, es casi la armadura es casi parte del chasis, esta armadura, esta caja de la batería. Y bueno, de todas formas, como la moto, una moto eléctrica es una moto en principio más ecológica que una moto de gasolina, pues no le pega mal con los verdes. Así que, de hecho, esta moto podía haberla hecho, no sé, de cualquier color. Porque, vamos, el hecho de que sea originalmente una Kawasaki no implica... podía haber pintado lo que quisiera. Pero bueno, el color verde va bien para una moto eléctrica, yo creo. Y además una moto que la voy a utilizar en paseos por el campo y tal. Yo pienso que bueno, es un color correcto. Así que vamos a pintarla. Os dejo con el time lapse y a ver cómo queda. Bueno, pues me acabo de quitar la mascarilla. Ya estamos acostumbrados, por desgracia. Antes ponerse la mascarilla para pintar era como un suplicio, pero ahora, por desgracia, nos hemos acostumbrado a llevarlas todos los días, a todas horas. Bueno, pues yo no soy pintor de moto. Vamos, pintor de moto, ni pintor de nada, ni nada de nada. Yo creo que no soy... Sé hacer varias cosas y ninguna bien.
por eso precisamente de que hago muchas cosas. Pero bueno, la verdad es que es la única manera de hacer proyectos que de otra manera pues no acometería. No podría simplemente si tuviera que contar con gente especialistas para cada cosa. Es otra forma de hacer las cosas, ¿no? Y como digo, yo no soy pintor de motos. Pues de hecho, vamos, os recomiendo, yo tengo un amigo en Córdoba, Rafa Tubarros, que me pintó también una moto del TT y tal. Y cuando queráis algo especial, sobre todo una réplica, cosas de estas, le vuelven loco. Y no son baratas, pero si queréis los mejores acabados, y esto no es publicidad gratuita, amigo, pero lo digo porque es así, porque lo he visto sus trabajos y pues contactad con él. En fin, yo de vez en cuando le llamo para que me diga algún consejillo sobre cómo pintar y alguna cosa de pintura, porque esto es un mundo, la pintura es como todo, es un mundo cuando te metes. Bueno, pues aquí está el chasis, y bueno, yo creo que... Ya os digo que está... ¡Uy! Que se me pega el cable del micrófono. Ya os digo que está todavía húmedo. Pero yo creo que ha quedado bien. Acabo de limpiar aquí la cazoleta. Y... no sé si... Y nada. Pues yo creo que, hombre... un poco más bonita la moto queda, ¿no? Aquí, para mí, lo fundamental es que funcione, que sea divertida y que luego la coja y tenga salud para cogerla. Pero, efectivamente, pues si es bonita y queda más o menos, pues es mejor. El único fallo que he tenido es que aquí se me ha ido una gota que he quitado con la mano ahora. Pero lo demás creo que más o menos está correcto. Así que bueno, ya espero que a partir de aquí sea rampa ascendente en vez de descendente, ¿no? Descendente es cuando vas desmontando todas las piezas de la moto y vas trabajando en... pues eso, en adaptar, como hemos hecho las adaptaciones del chasis, en soldar y todo eso. Pero bueno, a partir de aquí ya espero que sea un trabajo más agradecido, menos sucio, menos complicado, menos chisporreante, como se diga, en fin, menos, que me queme menos. Y que se vaya montando el chasis, a ver si terminamos y conseguimos hacer una moto eléctrica aquí en el taller. Yo no lo sé, pero bueno, en el camino estamos. Gracias por estar ahí y el próximo episodio pues será sacar esto de aquí y empezar a poner las cosas de vuelta, en las que ya nos pararemos en diferentes detalles de, pues yo qué sé, repasar esta rosca, esta tuerca que está mal, no sé qué, pues ya ir sustituyendo, poniendo el material nuevo que haga falta, limpiando, saneando un poquito el material ese que, aunque está todo más o menos por ahí en su sitio. Y supongo que ya en los siguientes episodios, una vez que se haya montado todo el hardware, digamos, la parte dura, pues habrá que empezar con cables, historias de esas, que eso es otro tema. Y quizás en la parte más eléctrica de todo esto, ¿no? Porque hasta ahora es como si estuviésemos restaurando una moto normal. Aunque con las cosas de la batería, el motor especial, en fin, tiene sus particularidades como hemos visto, ¿no? Para ser eléctrica, no digamos, en vez del tanque de gasolina, la caja de la batería. Por eso cada moto ya tiene su cosa, ¿no? Un saludo, nos vemos pronto.